La luz dorada de la tarde de Miami se filtraba a través de los inmensos ventanales, pintando rayas de sol sobre el impecable mármol blanco de la cocina. Elena, a sus 38 años, se movía por el espacio con una gracia silenciosa, casi coreografiada. Su vestido de lino color beige no competía con el lujo minimalista de la casa. Lo complementaba, haciéndola parecer una pieza más del exquisito decorado que ella misma había diseñado. En ese silencio, solo roto por el suave hervor del agua para el té, residía su mundo. Un mundo de orden, de belleza controlada, de una estabilidad tan sólida como los cimientos de la mansión que se erigía como un monumento al éxito de su marido, Hugo. Para cualquiera que mirara desde afuera, Elena tenía la vida perfecta. La esposa trofeo, la anfitriona perfecta, el pilar discreto detrás de un hombre cuyo nombre resonaba en los círculos financieros de la ciudad. Pero bajo esa superficie serena, su mente, una herramienta afilada forjada en una prometedora carrera en finanzas que había pausado por él, nunca dejaba de analizar. Últimamente, analizaba las pequeñas grietas en su perfecta fachada. El aroma de un perfume ajeno, floral y demasiado dulce, aferrado a la solapa de su saco la semana pasada. Las llamadas que él cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación, murmurando "luego te llamo", con una tensión inusual. Las noches cada vez más largas en la oficina, justificadas con la excusa de un nuevo proyecto. Una excusa que sonaba hueca, ensayada. Ella apartaba esos pensamientos como quien espanta una mosca molesta. El estrés, se decía. La presión de mantener el imperio que habían construido juntos. Porque había sido juntos, ¿verdad? Fue su herencia la que sirvió como capital inicial. Fueron sus análisis nocturnos los que lo salvaron de 2 malas inversiones al principio. Él lo había olvidado. O quizás, había decidido olvidarlo. Mientras el aroma a manzanilla comenzaba a inundar la cocina, Elena se permitió un instante de debilidad. Un anhelo por la época en que sus conversaciones no giraban en torno a la agenda social, sino a estrategias, a sueños compartidos. Pero ese anhelo era peligroso, un lujo que ya no podía permitirse. Su papel ahora era otro: mantener la calma, sostener el castillo. El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de su ensueño. Hugo entró como una ráfaga de viento, su maletín de cuero cayendo al suelo con un golpe seco que resonó en la quietud. No hubo un saludo, ni una sonrisa. Su rostro, aquel que una vez había sido su refugio, estaba contraído en una mueca de desprecio gélido. Elena sintió una punzada de alarma, pero su entrenamiento de años la hizo reaccionar con una calma automática. «Hugo, ¿quieres un té?». Él no respondió. Caminó directamente hacia ella, con pasos pesados y decididos. De su bolsillo sacó un fajo de papeles doblados y los arrojó sobre la encimera, justo al lado de la tetera humeante. El sonido del papel contra el mármol fue agudo, violento. Eran documentos legales. En la parte superior, en letras claras y brutales se leía: solicitud de disolución de matrimonio. El aire se volvió denso, pesado. El corazón de Elena comenzó a latir con una fuerza descontrolada. Un tambor sordo contra sus costillas. Lo miró, buscando una explicación, un error, cualquier cosa. «Firma», ordenó él. Su voz era irreconocible, un arma afilada diseñada para herir. Ella no podía moverse, las palabras no salían. El mundo entero se había reducido a esos papeles. A la tinta negra, que pretendía borrar 12 años de su vida. Él pareció disfrutar de su parálisis, de su confusión. Se inclinó hacia ella. Su aliento olía a whisky y a victoria. «Y para que te quede claro», sisió, con una crueldad calculada para aniquilarla por completo, «no quiero volver a verte aquí cuando regrese. Jessica se muda mañana». Jessica, su joven y ambiciosa colega. El nombre flotó en el aire. Y con él, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad dolorosa. Las llamadas, el perfume, las noches tardías. No eran grietas. Eran abismos. Hugo se enderezó, inflado de poder, listo para dar el golpe final. «Tienes 24 horas para largarte de esta casa». El grito rebotó en las paredes de mármol. La vibración pareció sacudirla hasta los huesos. El shock era una ola helada que amenazaba con ahogarla. Podía sentir las lágrimas quemando detrás de sus ojos.
la humillación subiendo por su garganta. Podía romperse, podía suplicar, podía hacer exactamente lo que él esperaba. Pero entonces algo ocurrió. En lo más profundo de su ser, en el lugar donde había guardado su antigua yo, la analista financiera, la estratega, la mujer que había sacrificado todo, un interruptor se activó. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se cristalizó en una furia fría, en una resolución tan dura como un diamante. El temblor de sus manos cesó. Su respiración se estabilizó. Levantó la vista del papel, y lo miró directamente a los ojos. Ya no veía al hombre que había amado, sino a un adversario. Un oponente que había cometido un error fatal, subestimarla. Con una calma que lo descolocó por completo, una calma que prometía una tormenta de la que él no tenía idea, Elena respondió con una sola palabra. De acuerdo. Cuando la puerta se cerró, el eco del portazo fue un trueno que resquebrajó el silencio de la casa y el alma de Elena. Por un instante, se quedó inmóvil, una estatua de lino beige, en medio de una cocina que de repente se sentía ajena, hostil. El de acuerdo, que había pronunciado, flotaba en el aire, una mentira valiente que su cuerpo se negaba a sostener. Sus rodillas flaquearon, tuvo que aferrarse al borde frío de la encimera de mármol para no caer. Su respiración, antes controlada, se convirtió en un jadeo corto y errático. El corazón le martillaba en los oídos. Un ritmo salvaje que ahogaba cualquier pensamiento coherente. 12 años. 12 años de su vida, borrados con un grito y un fajo de papeles. El reloj en la pared, un diseño minimalista que ella misma había elegido, pareció acelerar su tic-tac. Cada segundo era un grano de arena que se escurría en el reloj de su ultimátum. 24 horas. Subió las escaleras flotantes como un autómata. Sus pasos sin sonido sobre la madera pulida. Entró en el vestidor. Un santuario de orden y lujo que ahora parecía una tumba. ¿Qué se empaca cuando te arrancan la vida? Empezó a sacar vestidos, blusas de seda, los trajes que usaba para las cenas de negocios de Hugo. Sus manos temblaban tanto que un par de tacones de diseñador se le cayeron de las manos, golpeando el suelo con un ruido sordo y patético. Era absurdo. Estaba empacando los disfraces de una mujer que ya no existía. La humillación era una marea creciente, caliente y asfixiante. Se sentó en el suelo, rodeada de la ropa que representaba su jaula dorada, y el dique de contención se rompió. Las lágrimas no fueron silenciosas ni dignas, fueron sollozos desgarradores que sacudieron todo su cuerpo, el sonido crudo del dolor en un espacio acostumbrado solo a susurros y risas fingidas. Lloró por el hombre que había amado, o que creía haber amado, lloró por la joven brillante que había renunciado a sus sueños por los de él, lloró por la estupidez de no haber visto, de no haber querido ver, las señales que su propia mente analítica le había estado gritando. El primer golpe práctico llegó 1 hora después. Con los ojos hinchados pero la mente extrañamente lúcida por el agotamiento, decidió que no pasaría la noche en la calle. Necesitaba un hotel, un refugio neutral. Sacó su cartera, la tarjeta de crédito platino que era un símbolo de su estatus. Marcó el número del hotel más exclusivo de la ciudad. Una suite, por favor. A nombre de Elena Rivas. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un momento, por favor. El silencio se alargó. Lo siento, señora Rivas, pero su tarjeta ha sido rechazada. El aire se le escapó de los pulmones. Eso es imposible. Pruebe de nuevo. Lo he hecho 3 veces, señora. Y la tarjeta secundaria también. Ambas han sido canceladas. Colgó el teléfono. La sangre se le heló en las venas. Hugo no solo la estaba expulsando. La estaba estrangulando financieramente, cortándole cualquier vía de escape, dejándola sin recursos de forma inmediata y brutal. Era una demostración de poder, un mensaje claro. Sin él, ella no era nadie. No tenía nada. El aislamiento se profundizó con cada minuto que pasaba. Su teléfono, normalmente lleno de mensajes y notificaciones, permanecía en silencio. Las amigas con las que había organizado eventos benéficos, las esposas de los socios de Hugo, se habían evaporado. Vio cómo su nombre desaparecía de los grupos de chat. Nadie llamaba. Nadie preguntaba. Se habían alineado con el poder, con el dinero,
con el hombre que seguía en pie. Ella era un daño colateral, una acción que se había desplomado, y de la que todos se deshacían antes de que los arrastrara. Y entonces, llegó el golpe de gracia. Un mensaje de un número desconocido. No había texto, solo una imagen. Jessica y Hugo, sentados en la terraza de la Mar, el restaurante donde él le había propuesto matrimonio, levantaban 2 copas de champán, sonriendo a la cámara. La sonrisa de Hugo era la de un conquistador. La de Jessica era afilada, triunfante, dirigida directamente a ella. El mensaje no era solo para informarle, era para regodearse. Era un acto de malicia pura, diseñado para quebrarla por completo. Elena miró la foto durante un largo minuto. El dolor en su pecho se agudizó hasta convertirse en algo físico, una puñalada, pero debajo del dolor, algo más comenzó a arder. No era tristeza. Era una furia blanca, fría y cortante como el hielo. La humillación se transformó. Dejó de ser una ola que la ahogaba, y se convirtió en el combustible que encendía un motor que había estado inactivo durante años. Se levantó del suelo. Las lágrimas se habían secado. Su rostro era una máscara de impávida resolución. Caminó de regreso a la oficina que compartían. Un espacio dominado por los trofeos y reconocimientos de Hugo. Ignoró todo eso. Se dirigió a su viejo escritorio, el que no había usado para nada serio en una década. Abrió su computadora portátil. Sopló una fina capa de polvo de la tapa. Un gesto simbólico. Estaba soplando el polvo de su propia identidad olvidada. Sus dedos, ahora firmes y rápidos, se deslizaron sobre el teclado. No buscaba fotos ni correos electrónicos sentimentales. Abrió archivos antiguos, carpetas encriptadas con contraseñas que solo ella conocía. Eran los planos financieros de la empresa, los documentos de su fundación. Y allí estaba, la prueba irrefutable. El capital inicial no había sido un préstamo bancario, como Hugo siempre contaba en las entrevistas. Había sido la totalidad de la herencia que su padre le había dejado. No fue un regalo. Fue una inversión. Una inversión documentada en un contrato que lo convertía a él en director ejecutivo, pero a ella, a través de un fideicomiso blindado que ella misma había diseñado, en la accionista mayoritaria. Hugo, en su arrogancia, nunca se había molestado en leer la letra pequeña. Había visto el dinero, el poder, y había asumido que todo era suyo. Pero ella había sido la arquitecta silenciosa de todo. Cada estrategia de inversión exitosa, cada movimiento que los había salvado de la ruina en los primeros años, llevaba su firma digital, sus análisis nocturnos. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de una reina que se da cuenta de que el peón que intenta derrocarla no sabe que ella controla todo el tablero. Dejó de empacar ropa. En su lugar, comenzó a reunir sus verdaderas posesiones. Discos duros encriptados, los libros de contabilidad privados que mantenía por separado, los documentos originales del fideicomiso. Todo lo metió en un maletín de cuero que no había tocado desde que dejó su carrera. Esto no era una huida, era una retirada estratégica. Con el maletín en la mano, tomó su teléfono. Buscó un contacto guardado bajo un nombre discreto. La abogada más temida de Miami, una mujer conocida por desmantelar imperios con una precisión quirúrgica. Presionó el botón de llamar. Cuando la voz al otro lado respondió, la de Elena fue tranquila, firme y llena de una autoridad recién recuperada. Isabella, soy Elena Rivas, ha llegado el momento. Quiero que actives el protocolo de recuperación de activos. Y por favor prepara una orden de restricción. Hugo tiene prohibido entrar en mi casa. La voz de Isabela al otro lado de la línea no era cálida ni compasiva. Era calma y afilada como un bisturí. No hubo preguntas sobre su bienestar ni palabras de consuelo. Solo una eficiencia letal. Elena. Lo supuse. El protocolo está listo desde hace 3 años, tal y como lo pediste. 3 años. Elena había sentido el cambio en el viento mucho antes de que llegara el huracán. Había sido una póliza de seguro, un plan de contingencia guardado en lo más profundo de su mente, esperando un día que rezaba para que nunca llegara. Ese día era hoy. Actívalo, dijo Elena. Su propia voz la sorprendió, era baja, carente de todo temblor, el eco de la mujer que había sido antes de Hugo.
La analista que no dejaba cabos sueltos. Quiero la congelación total de activos personales y corporativos, la orden de restricción inmediata y la notificación de desalojo. La casa es propiedad de la corporación que controla mi fideicomiso, ¿correcto? Correcto, confirmó Isabela. Se oía el tecleo rápido de fondo. Los servidores de la firma de Hugo están alojados en una empresa que también pertenece a tu fideicomiso. En cuanto dé la orden, no podrá acceder ni a un correo electrónico. Quedará completamente a oscuras. ¿Estás segura de que quieres proceder con la máxima agresividad? Elena miró a su alrededor. Vio el jarrón de cristal que Hugo había roto en una rabieta hacía un mes, y que ella había reemplazado en silencio. Vio la mancha de vino en la alfombra que él había derramado y de la que la había culpado a ella. Vio los fantasmas de 12 años de minimización, de condescendencia, de un lento y metódico borrado de su identidad. Sí, respondió, y la palabra fue tan sólida como el mármol bajo sus pies. ¿Sin piedad? Colgó. El silencio de la casa ya no era opresivo, era expectante. El shock había pasado. La humillación se había calcinado hasta convertirse en un diamante de furia fría, un núcleo de poder indestructible. Ya no se movía como un autómata. Cada gesto era deliberado, preciso. Ignoró las maletas a medio hacer en el vestidor. No las necesitaría. En su lugar, se dirigió a la caja fuerte oculta detrás de un cuadro en el estudio, una que Hugo ni siquiera sabía que existía. De allí sacó lo que realmente importaba. Los discos duros encriptados con las copias de seguridad de cada transacción, cada libro contable, cada correo electrónico comprometedor que había archivado metódicamente. Sacó los documentos originales del fideicomiso, el testamento de su padre, el contrato de inversión inicial que Hugo había firmado sin leer. Todo fue a parar al maletín de cuero que había sido su compañero en su vida anterior. Mientras trabajaba, su mente analítica, adormecida durante años, se despertó con un hambre voraz. Repasó cada paso. La notificación de la congelación de activos llegaría a Hugo a través de su banco a primera hora de la mañana. La orden de restricción sería entregada por un oficial en su oficina, un espectáculo público que lo despojaría de su aura de intocable. El correo de desalojo, enviado por el departamento legal de la corporación propietaria, le informaría que tenía 24 horas para desalojar una propiedad en la que residía ilegalmente. Elena estaba usando sus propias armas, su propia crueldad, su propio plazo, en su contra. No era venganza, era justicia poética. Al otro lado de la ciudad, Hugo levantaba otra copa de champán. Le describía a Jessica con aire de suficiencia, cómo Elena probablemente estaría ahora mismo, llorando, llamando a sus amigas que no le responderían, dándose cuenta de lo insignificante que era sin él. Mañana, a estas horas, estarás desayunando en esa cocina como la reina que eres, le susurró, besándola. Se sentía invencible, el rey de su castillo, sin saber que su reino estaba a punto de ser liquidado por la arquitecta que lo había construido. Elena se detuvo frente al gran espejo del vestíbulo. La mujer que le devolvía la mirada era la misma de siempre, elegante, contenida, vestida con un lino impecable. Pero sus ojos eran diferentes. La mirada ya no era la de una anfitriona complaciente, sino la de una estratega a punto de ejecutar un jaque mate. No se llevó nada personal, ni una foto ni una joya que él le hubiera regalado. Esos objetos pertenecían a una vida que ya no era suya. Solo llevaba su bolso y el maletín de cuero que contenía la verdad. Caminó hacia la puerta principal. Sus tacones resonaban sobre el mármol con un sonido nuevo, firme, decidido, el sonido de una mujer que no huye, sino que avanza hacia la batalla. Abrió la puerta y el aire fresco de la noche de Miami la recibió como una bienvenida. No miró hacia atrás, cerró la puerta suavemente detrás de ella. El clic de la cerradura fue definitivo. El plazo de 24 horas seguía corriendo. Pero ya no era para ella. Era para él. Y su tiempo se estaba acabando. El taxi la dejó frente a un hotel boutique en el corazón del distrito financiero, un lugar de elegancia discreta y anonimato garantizado. No había mármol blanco ni ventanales inmensos, solo acero pulido, madera oscura, y una iluminación tenue que prometía privacidad. Era un refugio funcional, una base de operaciones, no un hogar. Al registrarse bajo el nombre que Isabela le había proporcionado, sintió el primer atisbo de una libertad olvidada.
la de ser invisible, la de moverse sin el peso del apellido de su marido. La suite era impersonal y lujosa, con una vista panorámica de los rascacielos que se encendían contra el cielo nocturno. Sobre una mesa de cristal ya la esperaba Isabela Montoya. No era una abogada, era un arma. Vestida con un traje sastre de corte impecable y una mirada de acero que no dejaba lugar a la compasión, representaba todo lo que Elena había suprimido en sí misma. No hubo abrazos ni palabras de consuelo, solo un asentimiento de cabeza y un gesto hacia la silla frente a ella. «Aquí está todo», dijo Elena, abriendo el maletín de cuero. El sonido de los cierres metálicos fue extrañamente satisfactorio. Colocó los discos duros y las carpetas sobre la mesa. Eran 12 años de su vida, destilados en datos y cifras. Isabela no perdió el tiempo. Conectó un disco duro a su computadora portátil, y sus dedos volaron sobre el teclado. En la pantalla aparecieron hojas de cálculo, diagramas de flujo corporativo y contratos escaneados. «Lo he revisado 3 veces desde que me llamaste». «Es hermético», afirmó Isabella sin levantar la vista. «El fideicomiso es irrevocable y tú eres la única beneficiaria. La corporación que posee es dueña del 85% de las acciones de Santoro Holdings. Hugo es el CEO, el rostro público, pero legalmente es un empleado de alto rango, un empleado muy bien pagado, pero un empleado al fin y al cabo». Los ojos de Elena se fijaron en la pantalla. Vio el documento de constitución de la empresa, el que Hugo había firmado con tanta fanfarria en su primer aniversario. Recordó ese día perfectamente. Él, impaciente con una copa de champán en la mano, mientras ella le explicaba la estructura. «Sí, cariño, tú encárgate de los papeles aburridos», le había dicho, dándole un beso condescendiente en la frente. «Yo me encargo de hacer el dinero». Nunca había leído una sola cláusula. Había confiado en su ambición, pero había subestimado por completo su inteligencia. La casa, los autos, el jet privado, incluso la colección de arte, todo fue adquirido a nombre de la corporación para minimizar impuestos, continuó Isabela, su voz un bisturí que diseccionaba el imperio de Hugo. Él no posee nada de valor a su nombre, ha estado viviendo en tu casa, conduciendo tus autos y volando en tu avión. Una ola de algo que no era ni alegría ni tristeza recorrió a Elena. Era una extraña sensación de reivindicación. No era una mujer abandonada y sin recursos. Era una reina a la que un vasallo había intentado usurpar el trono sin saber que ella controlaba el tesoro, el ejército y el propio castillo. «¿Cuál es el plan?», preguntó Elena, su voz firme. Isabela finalmente la miró, y por primera vez, una chispa de admiración brilló en sus ojos. «El plan es quirúrgico. A las 9 de la mañana, el banco recibirá la orden de congelación de todas las cuentas asociadas a Santoro Holdings y a Hugo Santoro personalmente. Citando una auditoría de emergencia iniciada por la accionista mayoritaria. A las 9:15 de la mañana, un notificador le entregará la orden de restricción en la puerta de su oficina, enfrente de todos sus empleados. Simultáneamente, recibirá un correo electrónico del departamento legal de la corporación, es decir, de mi firma, informándole que su contrato de residencia en la propiedad de Star Island ha sido terminado con efecto inmediato, y tiene 24 horas para desalojar». Elena sintió lentamente, procesando la devastadora eficiencia de la estrategia. Era su propia lógica, su propia mente analítica, de vuelta a él como un boomerang. Mientras tanto, en la mansión que ya no le pertenecía, Hugo se servía otro whisky. Jessica, envuelta en una de las batas de seda de Elena, se reía de algo que él decía. La casa se sentía extrañamente vacía, sin la presencia silenciosa de su esposa. Pero él lo interpretó como una liberación. «Debe estar destrozada», dijo Hugo, con una sonrisa de suficiencia. «Probablemente en algún hotelucho, llamando a sus amigas que no le contestan, dándose cuenta de que sin mí no es nada. Le di todo a esa mujer». Jessica pasó sus dedos por su pecho. «Eres tan poderoso, Hugo, ahora podremos hacer las cosas a nuestra manera, sin tener que pedir permiso». Su mirada recorrió la habitación, calculando el valor de cada obra de arte, imaginando sus propias fiestas en ese espacio. El teléfono de Hugo vibró sobre la mesa. Lo miró, esperando un mensaje suplicante de Elena. No había nada. Frunció el ceño, un poco decepcionado.
La falta de drama le restaba sabor a su victoria. «Ingenua», murmuró, tomando un largo sorbo de su bebida. «Mañana se dará cuenta de la realidad». De vuelta en la suite del hotel, Elena estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad que se extendía a sus pies. El plan estaba en marcha. Las notificaciones estaban programadas. La máquina que ella misma había construido estaba a punto de volverse contra su creador. No sentía euforia. Ni siquiera sed de venganza. Sentía equilibrio. Era como cerrar un libro de contabilidad que había estado desbalanceado durante demasiado tiempo. Estaba corrigiendo una mala inversión, la inversión de su vida, su amor y su confianza en el hombre equivocado. Isabela cerró su computadora. «Descansa, Elena, mañana será un día largo». Pero Elena sabía que no podría dormir. La adrenalina, una vieja amiga de sus días en el mundo financiero, corría por sus venas. No era la adrenalina del miedo, sino la de la anticipación. Miró el reloj digital en la mesita de noche. Faltaban pocas horas para el amanecer. El amanecer de su nueva vida y el ocaso del mundo de Hugo. Y ella iba a estar despierta para verlo todo. El sol de la mañana irrumpió en la habitación principal con la brutalidad de un interrogatorio. Hugo se despertó con el sabor amargo del whisky en la boca y una punzada de jaqueca. A su lado Jessica dormía profundamente, una imagen de victoria juvenil en medio de las sábanas de seda egipcia que Elena había elegido. Una sonrisa perezosa se dibujó en el rostro de Hugo. El día 1 de su nueva vida. Se levantó, sintiéndose el dueño del mundo, y caminó desnudo hacia la cocina para preparar café. Su teléfono vibró sobre la encimera. Era una notificación de su banco. Alerta de seguridad. Actividad inusual en su cuenta. La ignoró. Probablemente un sistema automático demasiado sensible. Mientras el café se preparaba, decidió pedir el desayuno de su lugar favorito. Abrió la aplicación, seleccionó el pedido y procedió a pagar con su tarjeta corporativa. «Pago rechazado», frunció el ceño. «Qué extraño». Probó con su tarjeta personal platino. «Pago rechazado». Una punzada de irritación lo atravesó. Llamó al banco, su voz cargada de la impaciencia de un hombre que no está acostumbrado a los obstáculos. «Soy Hugo Santoro. Mis tarjetas no funcionan». La voz al otro lado fue cortés pero firme. «Señor Santoro, permítame un momento». «Sí, veo que hay una congelación total de todos sus activos, y los de Santoro Holdings, ordenada por la accionista mayoritaria, en medio de una auditoría de emergencia». Las palabras no tuvieron sentido al principio. ¿Accionista mayoritaria? Él era el dueño. «Debe haber un error», espetó. «Yo soy el accionista mayoritario». «Según nuestros registros, señor, el accionista mayoritario es el Fideicomiso Rivas, representado por la señora Elena Rivas. Lo siento, no puedo darle más información». El teléfono se le resbaló de los dedos y golpeó el mármol con un ruido seco. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿El Fideicomiso Rivas? ¿Elena? Era imposible. Una broma de mal gusto. Una pataleta desesperada. Se vistió a toda prisa, la irritación transformándose en una ansiedad creciente. «Voy a la oficina a arreglar este desastre», le gritó a Jessica. «Algún estúpido error burocrático». Al llegar a las imponentes puertas de cristal de Santoro Holdings, sintió las miradas de sus empleados. El ambiente estaba cargado, tenso. Su asistente, pálida. Ni siquiera se atrevió a mirarlo a los ojos. Justo cuando iba a entrar en su despacho, un hombre de traje gris y rostro inexpresivo se interpuso en su camino. «Hugo Santoro». La voz era monótona, oficial. «Sí, ¿qué quiere?» «Ha sido notificado». El hombre le entregó un sobre grueso y se dio la vuelta sin decir una palabra más. Con manos temblorosas, Hugo rompió el sello. Dentro, una orden de restricción. Le prohibía acercarse a menos de 500 pies de Elena Rivas. Y de la propiedad en Star Island. Su propiedad. El corazón le empezó a latir con una fuerza descontrolada. Entró a su oficina, y cerró la puerta de un portazo. Intentó acceder a su computadora. Acceso denegado. Intentó entrar al servidor de la empresa. Sus credenciales han sido revocadas. Fue entonces cuando vio el correo electrónico en su teléfono.
el único sistema al que aún tenía acceso. El remitente era, Departamento Legal, Rivas Trust Corporation. El asunto, notificación de terminación de contrato y desalojo. Lo abrió. El lenguaje era frío, impersonal, corporativo. Le informaba que, como residente no propietario de la propiedad ubicada en Star Island, su permiso de ocupación había sido revocado con efecto inmediato. Citando una cláusula del contrato de residencia que él ni recordaba haber visto, se le concedían 24 horas para retirar sus efectos personales, las mismas 24 horas que él le había dado a Elena. El aire se le escapó de los pulmones. Se apoyó en su escritorio, el mismo desde el que había gobernado su imperio, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo era una farsa. Su imperio, su casa, su vida. No eran suyos. Nunca lo habían sido. Había sido un actor en un escenario que Elena había construido, y ella acababa de bajar el telón. Desesperado, llamó a Jessica. «Tienes que salir de la casa ahora. Nos están echando. Elena, esa». La voz de Jessica al otro lado fue fría como el hielo. «¿Nos están echando?» «Hugo, me están echando a mí de una casa que ni siquiera es tuya». Recibí una llamada de su abogada. Muy profesional. Me sugirió que me fuera antes de que llegara la policía por allanamiento. Hubo una pausa. Ya empaqué mis cosas. Lo siento, Hugo, yo me uní a un ganador. Esto no es ganar. Y colgó. El silencio en la oficina era absoluto. Hugo miró por la ventana de su despacho, la que daba a toda la ciudad de Miami. La vista que siempre lo había hecho sentir poderoso ahora se burlaba de él. Estaba atrapado. Sin dinero. Sin casa. Sin poder. Sin su amante. Despojado de todo por la mujer silenciosa y complaciente, que había creído borrar de su vida con un grito. Comprendió la magnitud de su error. No había subestimado a su esposa, había ignorado por completo quién era ella. La arquitecta silenciosa de todo lo que él creía haber construido. Y ahora la arquitecta de su ruina. El plazo de 24 horas seguía corriendo, pero el reloj ya no marcaba el tiempo de la humillación de Elena. Marcaba los últimos segundos de la vida de Hugo Santoro tal y como la conocía. La ruina de Hugo Santoro no fue un evento único y explosivo, fue un lento y metódico desmantelamiento, tan preciso como la estrategia que Elena había ejecutado. En los meses que siguieron al colapso, descubrió que su nombre, antes una llave que abría todas las puertas, ahora era una marca de vergüenza. Los amigos que lo habían adulado en el club de campo ahora cruzaban la calle para evitarlo. Los socios comerciales, temerosos de la implacable eficiencia de la abogada de Elena, rompieron lazos y cancelaron contratos, no queriendo ser parte del daño colateral. Su reputación como un genio de las finanzas se reveló como lo que era, una fachada construida sobre la inteligencia de su esposa. Sin ella, era un barco sin timón, expuesto como un hombre de negocios mediocre con un ego inflado. Terminó viviendo en un apartamento alquilado en una zona modesta de la ciudad, un espacio tan gris y anónimo como su nueva existencia. Las paredes delgadas le devolvían el eco de su propia soledad. A veces, en mitad de la noche, se despertaba buscando el espacio vacío a su lado, no por amor sino por costumbre, y la fría realidad de su aislamiento lo golpeaba con la fuerza de un puño. Había perdido la casa, el dinero, el estatus, pero lo que realmente lo carcomía era la pérdida de poder, la humillación de haber sido superado, despojado de todo por la mujer que había considerado una pieza más de su decorado. Cosechó exactamente lo que había sembrado, un desierto de soledad y desprecio, con el recuerdo de su propia arrogancia como única y amarga compañía. 2 años después, el sol de la tarde de Miami se filtraba a través de los ventanales de una oficina en el piso 40 de un rascacielos en Brickell. El espacio no era minimalista ni frío, era vibrante, lleno de energía, con obras de arte moderno y un equipo de jóvenes analistas que se movían con un propósito claro. En el centro de todo, en una oficina de cristal con vistas a la bahía, estaba Elena. Ya no vestía de lino beige. Llevaba un traje sastre de un intenso azul cobalto, un color que irradiaba confianza y autoridad. Su cabello, antes recogido en un moño perfecto,
ahora caía sobre sus hombros con un estilo moderno y práctico. Su nueva empresa, Rivas Capital, se había convertido en una fuerza a tener en cuenta en el sector de las inversiones tecnológicas. La jugada maestra con la que había recuperado su imperio se había convertido en leyenda en los círculos financieros, atrayendo a inversores que valoraban no solo su inteligencia, sino su audacia. La mujer que una vez se movía en silencio por una cocina de mármol, ahora dirigía una sala de juntas con una voz que no necesitaba ser alzada para ser escuchada. Su risa era frecuente, genuina, compartida con colegas que la respetaban como líder y la apreciaban como mentora. Su vida personal también había florecido. Estaba rodeada de un pequeño pero sólido círculo de amigos verdaderos, personas que la habían conocido durante la tormenta y se habían quedado a su lado. A veces, después del trabajo, se encontraba con un arquitecto con el que había empezado a salir, un hombre de sonrisa fácil y ojos amables que admiraba su mente tanto como su espíritu, y que nunca, ni una sola vez, la había hecho sentir que tenía que ser menos para que él pudiera ser más. Otras noches, simplemente disfrutaba de la paz de su propio apartamento, un lugar elegante y acogedor que reflejaba su gusto, no el de un hombre al que intentaba complacer. Era un espacio lleno de sus libros, su música, su vida. Una tarde, mientras observaba la ciudad encenderse al atardecer, vio su reflejo en el cristal. Vio las cicatrices, no en su piel, sino en la profundidad de su mirada. Eran un recordatorio del dolor, pero también de la fuerza que había descubierto en las cenizas. La traición de Hugo no la había destruido, la había liberado. Rompió la jaula dorada y la obligó a recordar quién era antes de él y en quién podía convertirse sin él. El dolor de la traición había sido una tormenta, pero las tormentas no solo destruyen, también limpian la tierra y la preparan para un nuevo crecimiento. Ella no era una víctima que había sobrevivido. Era una arquitecta que, tras ver su primera obra demolida por la traición, había usado los escombros para construir un imperio mucho más grande, mucho más fuerte, y sobre todo, enteramente suyo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte, y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.